Uruguay, 26 de noviembre de 2025. Hoy el menú es bastante variado. Vamos desde un plan nacional contra incendios forestales hasta la reducción de la jornada laboral en una oficina pública. Un poco de todo. Sí, también vamos a analizar subsidios de desempleo, nuevos acuerdos salariales y, para cerrar, nos vamos a meter en la vida cotidiana, edictos matrimoniales, cheques sin fondos y la interminable lista de multas de tránsito. Es que es un mosaico increíble, ¿no? En un solo día ves todo el espectro de la relación entre el Estado y el ciudadano. Totalmente. Vemos al Estado que planifica, al que regula el mercado, al que sanciona y, bueno, al que simplemente registra los actos más básicos de la vida. Es casi una radiografía de la sociedad. Empecemos por ahí, por esa idea del Estado protector. Se aprueba el Plan Nacional contra Incendios Forestales. Suena algo inmenso y, la verdad, muy necesario, con el verano ya casi encima. Claro, la idea es coordinar a todos, desde ministerios hasta empresas privadas bajo un gran paraguas. El Sistema Nacional de Emergencias, el SINAE. Y para entender el poder de este plan, hay que entender cómo funciona el SINAE. Establece una jerarquía muy clara, desde el Poder Ejecutivo a nivel nacional hasta los comités locales. Pero acá viene lo interesante. A ver. Define los términos para que todos hablen el mismo idioma. Por ejemplo, distingue entre una emergencia y un desastre. Que a primera vista suenan casi a lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia clave? Es la escala. La escala y la capacidad de respuesta. Una emergencia es un evento grave, sí, pero que las autoridades locales pueden manejar con sus propios recursos. O sea, si hay un incendio en un campo y los bomberos de la zona lo controlan, eso es una emergencia. Exactamente. Pero si ese fuego se descontrola, cruza a varios departamentos, quema miles de hectáreas y se necesita movilizar al ejército, helicópteros, pedir ayuda, Ahí ya te superó. ahí las capacidades locales fueron superadas. Eso es un desastre. Y saber esa diferencia determina quién toma el mando y qué recursos se liberan. Es fundamental. Entiendo. Y también hacen una distinción que me llamó la atención, entre advertencia y alerta. Correcto. Y es clave. Una advertencia es un atención, podría pasar. La emite un organismo técnico, como meteorología, que te dice hay un 70% de probabilidad de vientos fuertes y baja humedad mañana. Es una información de riesgo. Eso es un dato. La alerta, en cambio, es un está pasando o es inminente. La decreta una autoridad del SINAE y activa protocolos. La advertencia te pide que te prepares, la alerta te pide que actúes. Todo este sistema se ve muy estructurado en el papel, ¿no? Con fases de prevención, respuesta, recuperación. Pero, a ver, ¿no existe el riesgo de que tanta burocracia, tantas definiciones y fases puedan en realidad ralentizar la respuesta en un momento crítico, cuando cada minuto cuenta? Es la pregunta del millón. Y es una tensión constante en la gestión de emergencias. La idea es que esta estructura, aunque parezca rígida, en realidad evita el caos. Ajá. Al tener roles predefinidos, se evita la duda de quién está a cargo o a quién le pedimos recursos. La fase 3 de respuesta es clarísima. El comando de las operaciones lo asume la Dirección Nacional de Bomberos. Punto. ¿Se elimina la improvisación? Exacto. Y la prevención, que es la fase 1, obliga a los dueños de predios a limpiar el material combustible 90 días antes del verano. Es una forma de evitar que la emergencia siquiera ocurra. El objetivo es que la estructura sea un mapa de ruta, no un obstáculo. Tiene sentido. Y esta idea de protección, bueno, se extiende a áreas que uno no asociaría inmediatamente con desastres. Por ejemplo, hoy se actualizó el Reglamento Bromatológico Nacional por la bacteria Listeria monocytogenes. Exacto. Y esto demuestra que el concepto de seguridad para el Estado es increíblemente amplio. Pasamos de proteger un bosque entero a proteger, no sé, el sándwich que alguien se va a comer en el almuerzo. Tal cual. Se fija un límite específico, no más de 100 unidades de la bacteria por gramo en alimentos listos para consumir. Es muy preciso. Y no solo eso, también hay nuevas regulaciones del Mercosur sobre envases plásticos. Se mencionan unas sustancias con unos nombres que son un trabalenguas. Algo como diglicil éter de tetrametilbisfenol F. Imposible. Imposible de recordar. Pero más allá del nombre técnico, ¿qué nos dice esto sobre el nivel de control? Aquí está la clave. Lo que esto realmente significa es que la regulación se está volviendo predictiva.
En lugar de esperar a que la gente se enferme por un plástico de mala calidad, se están analizando la composición química a un nivel microscópico para evitar el problema antes de que exista. Ah, claro. Se especifica, por ejemplo, que cierto polímero solo se puede usar en utensilios de cocina hasta 230 grados. Es un cambio de mentalidad, de ser reactivo a ser proactivo en la salud pública. Y esa misma idea de protección del Estado no solo se aplica a los desastres o la comida, sino también al eslabón más fundamental de la economía, el trabajador. Y aquí hay algo que me llama mucho la atención. A ver. Se resuelve reducir la jornada laboral en la Oficina Nacional del Servicio Civil a 6 horas y media. Una medida que seguro va a generar mucho debate. Claro, pero lo fascinante son las razones que se dan en el decreto. No es simplemente para que trabajen menos. Hablan de mejorar la productividad, el clima organizacional, la salud, e incluso de contribuir a reducir la brecha de género. ¿Cómo se conecta una jornada más corta con la brecha de género? Esa es una de las justificaciones más modernas y profundas. La teoría es que las jornadas laborales extensas, las tradicionales, penalizan desproporcionadamente a las mujeres. ¿Por qué? Porque son ellas quienes, estadísticamente, sigan asumiendo la mayor parte de las tareas de cuidado no remuneradas. Una jornada más corta y flexible permite una mejor conciliación entre la vida laboral y familiar para todos, pero en particular facilita la permanencia y el ascenso de las mujeres en el mercado laboral. Es decir, se busca que el trabajo se adapte a la vida de las personas, y no al revés. Exactamente. Y no es una medida aislada, ¿eh? Si miras de cerca, en la misma resolución se suprimen 14 cargos vacantes y se crean 15 nuevos, con otras funciones. O sea, es una reestructura. Claro, sugiere que no es solo un recorte de horas, sino parte de algo más profundo sobre qué tipo de trabajo se quiere fomentar en el sector público. Es casi una declaración de principios. Y mientras a algunos se les reduce la jornada, a otros se los busca proteger cuando se quedan sin trabajo. Se crearon 2 regímenes especiales de subsidio por desempleo. Uno para trabajadores de la pesca, del SUTMA, y otro para los extrabajadores de la curtiembre Paicueros. 2 sectores muy golpeados. Sí. ¿Qué hace que estos casos sean especiales? Se basan en una facultad que tiene el Poder Ejecutivo de actuar por razones de interés general. No es el seguro de paro común, digamos. En el caso de la pesca es por un conflicto laboral muy largo. En la curtiembre por un despido masivo. El Estado interviene. El Estado interviene porque considera que dejar a esos colectivos sin una red de seguridad tendría un impacto social y económico muy negativo. ¿Y por qué se considera de interés general preservar la mano de obra de la pesca, por ejemplo? Porque es mano de obra altamente especializada. Formar a la tripulación de un buque pesquero, con todos sus conocimientos, sus certificaciones, lleva años. Si esa gente por una crisis puntual se ve forzada a cambiar de rubro, el país pierde un capital humano valiosísimo. Que después es muy difícil de recuperar. Muy difícil y muy costoso. El subsidio en este caso no es solo una ayuda económica, es una inversión para mantener intacta esa capacidad productiva. Ahora, para los que sí tienen trabajo, también hay novedades. Se firmó un nuevo acuerdo en el Consejo de Salarios para la Industria Farmacéutica de Uso Animal. Y aquí los detalles son muy reveladores. Los consejos de salarios son el corazón de las relaciones laborales en Uruguay. Es donde ves la negociación en su estado más puro. Totalmente. Y lo primero que salta a la vista es que los ajustes de sueldo no son parejos para todos. Se dividen en franjas. Ajá. Y los que ganan menos reciben un porcentaje de aumento mayor. Es una política muy directa para achicar la brecha salarial dentro del propio sector. Una corrección de inequidades negociada entre las partes, lo cual le da una legitimidad enorme. Pero lo que más me impactó no fueron los salarios, fueron los beneficios. Se otorgan 24 horas anuales pagas para el cuidado de familiares. Y no solo hijos, también padres, cónyuges, personas con discapacidad a cargo. ¿24 horas? Son 3 jornadas laborales completas al año. Fíjate cómo ese punto conecta directamente con lo que hablábamos de la jornada laboral y la brecha de género. El tema de los cuidados está entrando con una fuerza tremenda en la agenda de la negociación colectiva. Es que ya no se discute solo el salario. No, para nada. Se negocian condiciones que reflejan las preocupaciones sociales de hoy, la conciliación, la corresponsabilidad en el hogar. Y otro detalle. El viernes de la semana de turismo ahora es día de asueto. Un pequeño cambio que seguro es muy valorado. Y en las cláusulas sobre capacitación, se pide formar a los trabajadores en salud y seguridad,
pero se añade explícitamente incluyendo la dimensión de la salud mental. Eso es importantísimo. Es el reconocimiento formal, en un acuerdo colectivo, de que la salud de un trabajador no es solo física. El estrés, el agotamiento, todo eso pasa a ser un tema de preocupación para ambas partes. Estos acuerdos son un termómetro de la evolución del concepto de trabajo. Dejando el mundo laboral, entramos en una sección que es un verdadero reflejo de la vida ciudadana. Aquí vemos desde los formalismos más antiguos hasta los problemas más modernos. Por ejemplo, los edictos matrimoniales. Ah, un clásico. Una tradición que se resiste a desaparecer. Es que es increíble leerlo. Se publica un aviso que, citando una ley de 1939, intima a los que supieren algún impedimento para el matrimonio proyectado, lo denuncien por escrito. Suena a una novela de época. Totalmente. ¿Alguien sigue denunciando impedimentos de esta manera? Probablemente no, pero es un vestigio fascinante. Viene de una época donde la comunidad local tenía un rol casi de validador social, ¿no? Hoy es un mero formalismo, pero nos recuerda que la ley tiene capas geológicas de historia. Y junto a eso, vemos actos mucho más pragmáticos. Una familia que constituye su casa como bien de familia para proteger deudas. Vemos la vida de las empresas, una que modifica su contrato, otra que es absorbida. Pero luego está el lado B. El lado B, las consecuencias. Exacto. Se publican listas con nombres, apellidos y números de documento de personas sancionadas por emitir cheques sin fondos. Y la sanción es dura, ¿eh? Clausura de todas sus cuentas corrientes por 1 o hasta 2 años. Es la consecuencia pública de un acto privado. Tal cual. Y cumple una función crucial. El diario oficial, en este caso, actúa como un pilar de la confianza comercial. La publicidad de la sanción es en sí misma parte del castigo y una advertencia para el resto del mercado. Le dice al sistema, cuidado, esta persona no cumplió. Y llegamos a la sección con la que, me atrevo a decir, más gente se puede identificar, para bien o para mal. Las infracciones de tránsito. Las intendencias de Colonia, Maldonado y Montevideo publicando páginas y páginas. Los grandes éxitos de las multas de tránsito. Un hit que nunca pasa de moda. Sin duda. Están los clásicos. Conducir manipulando el celular, no respetar la luz roja, exceso de velocidad. Pero luego encontrás algunas perlas. En Maldonado, por ejemplo, uso indebido de aceras por vehículos. Ah, el típico que estaciona bloqueando toda la vereda. El que te obliga a bajar a la calle. Un clásico, ¿sí? Sí. O esta de Colonia, falta matrícula o ilegible. Te preguntas si se le cayó, si estaba cubierta de barro o si fue un intento de evitar las cámaras. Cada multa cuenta una pequeña historia. Una mala decisión, un mal día. Y la precisión es asombrosa. Matrícula, fecha, hora, kilómetro exacto de la ruta y el artículo específico que se violó. Y si damos un paso atrás y miramos el conjunto, más allá de la anécdota, estas listas son una fuente de datos increíble. Nos hablan de patrones de comportamiento vial a gran escala. Claro. Podríamos mapear las esquinas donde más se cruza en rojo, las avenidas donde la gente acelera de más o las zonas donde el estacionamiento es un caos. Es como un mapa del comportamiento colectivo al volante. Precisamente. Y también revela las prioridades de fiscalización de cada gobierno departamental. Quizá en un lugar se enfocan en la velocidad y en otro en el mal estacionamiento. Es la manifestación más visible, cotidiana y masiva del poder de policía del Estado. Vaya recorrido, ¿eh? Empezamos planeando cómo combatir un incendio a nivel nacional y terminamos con una multa por no llevar la matrícula visible. De lo macro a lo micro. Sí, pasamos por la jornada laboral, los subsidios y los acuerdos que definen la vida de miles de personas. Y al final, cuando juntas todas estas piezas, que a primera vista parecen un montón de actos administrativos sin conexión, te das cuenta de que te obliga a hacerte una pregunta clave. ¿Cuál? Si observamos todo lo que un gobierno decide regular en un solo día, desde la composición química de un envase hasta quién merece un subsidio o qué esquina necesita más control de tránsito, ¿qué podemos deducir sobre las prioridades, los desafíos y, en definitiva, los valores de una sociedad en este preciso momento de su historia?